En 1978, un hombre atractivo, carismático y educado aparece en un programa de televisión de citas. Se presenta como fotógrafo profesional, amante del arte. Con una sonrisa impecable y una voz segura, su nombre, Radny Alcalá. Lo que nadie sabía es que ese mismo hombre ya estaba siendo buscado por las autoridades y que su paso por televisión fue solo un paréntesis en una historia mucho más oscura, una historia real tan retorcida, que cuesta creer que ocurrió, pero ocurrió, y empieza mucho antes, década de los 60. Radny ya tenía un historial inquietante, había sido detenido por comportamiento sospechoso, había cambiado de identidad y se había mudado entre ciudades, dejando una estela de episodios confusos detrás de él. Pero en aquella época la comunicación entre estados era limitada. No existían las bases de datos conectadas, y eso le permitió algo impensable, reinventarse una y otra vez sin que nadie lo detuviera. En 1971, por ejemplo, trabajó como fotógrafo en Nueva York, y aunque ya arrastraba antecedentes, consiguió incluso estudiar cine en UCLA, donde compartió clase con personalidades como Roman Polanski. Su vida, en apariencia, era la de alguien brillante, pero había algo que no encajaba. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, Radny desaparecía, se mudaba, cambiaba de nombre y volvía a empezar. Nadie sabía quién era realmente, pero él sí sabía lo que estaba haciendo. Y entonces llegó ese día, el programa de televisión. El juego de las citas lo llamaban, un formato ligero, inocente. Una chica soltera, 3 candidatos y un juego de preguntas. Radny Alcalá se presentó como fotógrafo de moda y ganó. Sí, ganó. La concursante lo eligió, pero tras bastidores, algo en él le dio mala espina y se negó a la cita. Esa intuición le salvó la vida y nadie, ni el público, ni los presentadores, ni la cadena, sabían que ese mismo hombre ya estaba vinculado a desapariciones no resueltas. Después de su paso por televisión, Radny Alcalá volvió a desaparecer del radar, pero no por mucho tiempo. En 1979, un caso aparentemente aislado encendió todas las alarmas. Una joven fue encontrada sin vida en Los Ángeles. Su nombre era Robin. Solo tenía 12 años, y aunque en ese momento no se conocía al culpable, un testigo describió a un hombre extraño que la había fotografiado en el parque. El retrato encajaba con alguien ya fichado años antes, pero el nombre no coincidía. Ese hombre usaba otra identidad. Tuvieron que pasar semanas para conectar los puntos, y cuando la policía llegó a la casa de Radny Alcalá, lo que encontraron fue algo que ningún agente olvidaría jamás: decenas de rollos de fotografía y cientos de imágenes. La mayoría eran retratos de mujeres jóvenes, incluso niñas. Algunas posaban de forma artística, otras parecían asustadas, varias nunca fueron identificadas. Aquellas fotos se convirtieron en una pieza clave del caso, no solo porque algunas víctimas estaban allí, sino porque revelaban la doble vida perfecta que Radny había construido. Por fuera, artista, amable, elegante. Por dentro, alguien que había perfeccionado el arte de esconder su rastro. Si te gustan estas historias reales, puedes suscribirte. A partir de ese momento, el caso explotó. La policía empezó a revisar archivos antiguos, desapariciones sin resolver, denuncias archivadas, testimonios ignorados, y las conexiones no tardaron en aparecer. Radny Alcalá había estado presente, aunque fuera brevemente, en varios de esos escenarios, siempre como alguien que pasaba por allí. Alguien amable, alguien sin motivo aparente para levantar sospechas, pero ahora ya no había dudas. Estaban frente a un patrón, uno cuidadosamente planificado, con víctimas de distintas edades, en diferentes lugares, y siempre con una cámara cerca. La policía ya tenía suficiente para detenerlo, pero no sabían que aquello era solo la superficie. Al revisar el archivo de Radny Alcalá, empezaron a aparecer patrones, fechas, trayectos.
Nombres de personas desaparecidas que habían cruzado fugazmente su camino. Algunas estaban vinculadas a las imágenes encontradas, otras ni siquiera sabían que él había estado cerca. Y entonces, lo que parecía un caso individual se transformó en algo mucho más complejo, una red que abarcaba más de 10 años, ciudades distintas, estados distintos, y un número de víctimas que empezaba a crecer sin control. En 2010, cuando por fin se llevó a cabo el juicio más importante, la fiscalía dijo una frase que heló la sala: estamos frente a uno de los casos más largos, retorcidos y difíciles de demostrar en la historia judicial de California, porque Radney no dejaba rastros evidentes, no repetía patrones clásicos, era metódico, camaleónico y sobre todo sabía desaparecer. Lo más inquietante llegó cuando las autoridades publicaron parte de las fotografías encontradas. Con la esperanza de identificar a las personas retratadas, algunas mujeres se reconocieron y declararon que habían posado voluntariamente, pero otras nunca fueron identificadas hasta el día de hoy. Muchas siguen sin nombre, ¿y si esas imágenes son lo único que queda de ellas? Ese detalle cambió todo, porque el número de víctimas confirmadas era de 7, pero el número real podría ser mucho más alto. Y aquí llega una pregunta que no tiene respuesta clara: ¿cuántos secretos caben en un carrete de fotos? Y si estás viendo esto, cuéntame en los comentarios, ¿crees que hubo muchas más víctimas que nunca llegaron a descubrirse? ¿O que aún hoy podrían aparecer nuevas pistas? Tras años de investigación, pruebas cruzadas y testimonios reconstruidos, Radney Alcala finalmente fue llevado a juicio. Era 2010, habían pasado más de 3 décadas desde su primer delito confirmado, y por primera vez se enfrentaba a todas las pruebas juntas. Pero lo que ocurrió allí dentro sorprendió incluso a los fiscales. Radney decidió representarse a sí mismo, sin abogados, sin ayuda legal, solo él frente al jurado. Durante el juicio, llegó a interrogar a testigos en persona, incluso a familiares de las víctimas, con una frialdad que helaba la sala. Se comportaba como si aquello fuera un ejercicio intelectual, un juego, y aún más perturbador, mostró un video de sí mismo, hablando sobre lo que habría hecho si fuera culpable, como si analizara su propio caso desde fuera, como si no le afectara. La prensa lo llamó el asesino más inteligente que ha pasado por la televisión, y no solo por su cociente intelectual, sino por su capacidad para manipular el discurso. Pero el juicio escondía un riesgo. Un detalle técnico, ocurrido años antes, estuvo a punto de invalidar parte de las pruebas. Una orden de arresto mal gestionada, un error de procedimiento en uno de los estados donde se le investigaba. Durante semanas, se temió que su defensa pudiera desmontar todo el caso por un vacío legal. Sí, Radney Alcala estuvo a punto de quedar libre, después de más de 30 años de crímenes, pero el testimonio de un agente y la aparición de nuevas pruebas forenses cerraron esa posibilidad. Fue condenado. Múltiples cadenas perpetuas, sin opción a libertad, y aún así nunca reconoció su culpa, jamás mostró arrepentimiento, ni una palabra para las familias, ni una explicación, y lo más inquietante, hasta su muerte en 2021. Radney nunca reveló cuántas víctimas hubo en realidad. Radney Alcala murió en 2021 a los 77 años. En una prisión de California, murió sin confesar, sin pedir perdón, sin cerrar los casos pendientes. En su historial oficial aparecen 7 víctimas, pero los investigadores creen que el número real podría superar las 100, sí, más de 100, y lo más perturbador es que ni él parecía recordar todos los nombres, o tal vez no quería. Durante los años de cárcel, rechazó entrevistas, no escribió ningún testimonio, no dejó pistas, solo dejó silencio y cajas con negativos fotográficos. Algunas imágenes siguen siendo investigadas hoy. Radney no encajaba en él perfil habitual. Era culto, inteligente, socialmente funcional,
pero su historia demuestra algo que incomoda, que el mal a veces no tiene una causa clara, ni una lógica sencilla, ni una explicación reconfortante, y eso es lo que sigue inquietando, porque mientras otros casos se entienden por celos, tromes o impulsos, el suyo parece haber sido planeado como si fuera una obra, una performance, fría, perfecta y sin remordimientos, pero también dejó algo más, una advertencia, que la apariencia puede engañar, que la inteligencia no implica empatía, y que, incluso en los lugares más visibles como un plató de televisión, puede esconderse alguien que solo está esperando no ser visto. Si te ha impactado esta historia, y te interesan casos reales que parecen imposibles, puedes suscribirte. Así estarás al tanto de las próximas investigaciones, y a mí me harías un poco más feliz. Gracias por llegar hasta aquí, y recuerda, las historias más inquietantes son siempre las que ocurrieron de verdad.